Hay algo que necesitas escuchar hoy, y no es una frase bonita para aliviar el momento. Es una verdad directa, firme, irrefutable. Dios no se olvidó de ti. Lo que estás viviendo ahora, esa espera que te desespera, esa falta que te desgasta, esa lucha silenciosa que casi nadie ve, no es el final. Es parte del proceso, es parte del plan. Tal vez estás agotado, tal vez sientes que te quedaste atrás, que todo tarda demasiado, que no sabes si vas en la dirección correcta. Pero te lo digo sin rodeos. Lo que hoy te falta no es prueba de abandono, es preparación. Y aunque tu corazón esté cansado de esperar, hay algo que debes entender. La fe no consiste en tener todo claro, sino en caminar incluso cuando nada parece tener sentido. Porque mientras tú ves solo una parte, Dios ya escribió la historia completa. Y no lo digo por emoción, lo digo porque la palabra lo afirma. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios les dará todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Todo lo que te falte, no lo que parezca urgente, no lo que tú crees que necesitas, todo conforme a lo que Él ya preparó para ti. Este video no es una promesa vacía, es un llamado a despertar, a dejar de ver solo con los ojos del cansancio y empezar a confiar con la mirada de quien sabe que no estás solo, que hay un plan, que hay un proceso y que aunque no lo entiendas aún, lo que viene es más grande que lo que hoy te duele. Prepárate porque si decides escuchar con el corazón abierto, este mensaje puede cambiar tu manera de caminar en medio de la falta. Empecemos. Parte 1. Cuando sientes que todo te falta, Dios está preparando lo que más necesitas. Hay momentos en los que sientes que algo en ti se rompió. No sabes bien cuándo ocurrió, pero de repente mirar hacia adelante te exige un esfuerzo que no tienes. Pierdes el apetito por lo cotidiano, te pesa la mañana, todo se vuelve una carga silenciosa que no puedes explicar a nadie y ni siquiera sabes cómo orar. Sientes que te falta algo, tal vez paz, tal vez dirección, tal vez alguien, tal vez esperanza. Y es ahí, justo en ese hueco, donde comienza uno de los procesos más dolorosos y al mismo tiempo más sagrados de la vida con Dios. Porque lo que hoy te falta no es ausencia, es semilla. Pero al principio lo único que puedes ver es la escasez. La escasez de certezas, de recursos, de fuerzas, de sentido. Empiezas a preguntarte si Dios sigue mirándote, si en medio de tantas voces, Él todavía escucha la tuya, si después de tantas promesas aún hay algo para ti. La carencia se vuelve ruido en tu interior, y en ese ruido nacen las dudas, las comparaciones, el desgaste. Miras a tu alrededor y te preguntas por qué otros avanzan mientras tú te estancas. Te esfuerzas por mantener la fe, pero dentro de ti se libra una batalla silenciosa entre lo que sabes de Dios y lo que hoy no ves de Él. Y aquí es donde el alma humana, herida por la espera, por la frustración o por el dolor no resuelto, suele tomar decisiones erradas. Se aleja, se cierra, se endurece. Cree que puede llenar el vacío con actividad, distracción o autosuficiencia. Empiezas a caminar sin dirección solo por no sentirte parado. Empiezas a llenar tus días con ruido, solo para no escuchar tu propio clamor interior. Pero mientras más intentas ignorar tu falta, más fuerte se hace. Porque el alma no se sacia con excusas ni con planes humanos. El alma solo descansa cuando se rinde. Y quiero decirte esto con firmeza. Huir de tu dolor no te lleva a la plenitud. Rechazar tu necesidad no te acerca a la sanidad. Lo que te falta hoy, Dios lo conoce. Él no está ciego a tu angustia ni sordo a tu clamor. Pero Él no obra desde la desesperación. Él obra desde la eternidad. Dios no actúa cuando tú gritas más fuerte. Dios actúa cuando tú decides confiar más profundo. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No algunas cosas, no las más urgentes, todo lo que te falta, pero no conforme a tu tiempo, no conforme a tus méritos,
conforme a sus riquezas en gloria. ¿Entiendes lo que eso significa? Que lo que hoy no ves ya está resuelto en la dimensión donde no hay escasez, que lo que hoy sientes como falta, Dios ya lo escribió como promesa cumplida. Tú no estás a la deriva, tú estás en las manos del proveedor eterno. Piénsalo. David fue ungido como rey, y sin embargo no se sentó en el trono inmediatamente. Tuvo que huir, esconderse en cuevas, ser rechazado, vivir entre enemigos. A los ojos humanos parecía que Dios se había olvidado de él, pero en realidad Dios lo estaba moldeando para que cuando llegara su momento no solo tuviera la corona sino el corazón de un verdadero rey. Lo que te falta hoy puede ser lo que Dios está usando para convertirte en quien necesitas ser mañana. Él no desperdicia el dolor, no ignora el silencio, no se aparta cuando tú estás en crisis. Al contrario, cuando todo parece haberse detenido, Él está trabajando más profundo que nunca. Tal vez lo que te falta es lo que más necesitas, el espacio para depender de Él, la ausencia de lo humano para abrazar lo eterno, la carencia de certezas para caminar por fe. Por eso, si hoy estás atravesando un tiempo de falta, de recursos, de respuestas, de dirección, de ánimo, quiero que lo mires con otros ojos, no como una derrota, sino como una señal de que estás en proceso, en construcción, en manos del Maestro. Y quiero hacerte esta pregunta, no para que la respondas con la boca, sino con tu vida. ¿Vas a dejar que lo que te falta determine quién eres? ¿O vas a creer que Dios te está preparando para lo que todavía no ves? El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero este versículo no significa que siempre tendrás todo lo que deseas. Significa que si Jehová es tu pastor, nada de lo que realmente necesitas te será negado. Que aunque hoy no tengas, estás completo en Él. Que aunque no entiendas, estás seguro en su plan. Que aunque llores, estás siendo sostenido por su gracia. Y esa verdad no se negocia, no se condiciona, no se cancela por lo que hoy sientes. Dios suplirá todo lo que te falta, porque lo que parece falta es formación. Parte 2. Tu ansiedad no acelera el plan de Dios. Tu fe lo activa. Hay una tensión en tu pecho que no sabes cómo explicar. Es como si tu corazón estuviera corriendo, pero tus pies estuvieran estancados. Como si tu mente gritara preguntas, que no encuentran eco en el cielo. Te cuesta dormir, te cuesta soltar, te cuesta esperar. Y aunque no lo digas en voz alta, lo que más temes es que Dios se haya olvidado de ti. La ansiedad se disfraza de preocupación, de solo estoy pensando, de quiero planear bien las cosas, pero por dentro sabes que no es eso. Lo que tienes es miedo, miedo a que no pase, a que pase tarde, a que no pase como esperas, y entonces comienzas a intentar forzar lo que debería fluir. Tomas decisiones apresuradas, actúas desde el desespero. Quieres controlar lo que solo se puede recibir. Te lanzas a mover piezas que Dios nunca te pidió tocar. Pero hay algo que debes comprender con claridad espiritual. Tu ansiedad no mueve a Dios. Tu ansiedad no convence a Dios. Tu ansiedad no adelanta. Lo que solo la fe puede activar. El alma humana, cuando se siente vulnerable, intenta construir muros para protegerse, y uno de esos muros es la autosuficiencia. Decir, haré que las cosas pasen. Decir, no puedo esperar más. Pero en ese intento de tomar el control, terminas perdiendo la paz. Y la paz no se negocia, se cuida, se cultiva, se protege. La ansiedad te desconecta del propósito. La ansiedad te hace olvidar quién tiene el control. La ansiedad te empuja a reaccionar desde el miedo, no a responder desde la fe. Por eso la Biblia no te dice, organiza tu ansiedad. No. Te dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Notas el verbo echa, lánzala, suéltala. No la abraces, no la disfraces, no la justifiques. Tú no naciste para vivir con miedo al mañana. Tú no fuiste diseñado para caminar angustiado por el futuro. Tú fuiste creado para confiar, para descansar, para creer. Y confiar no significa ignorar la realidad.
Confiar significa mirar la realidad y aún así saber que Dios tiene la última palabra. ¿Quieres saber qué activa el plan de Dios? No es tu prisa, es tu perseverancia, no es tu angustia, es tu obediencia, no es tu fuerza, es tu rendición. Jesús en el Getsemaní estaba tan angustiado que sudó sangre, pero aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue esa rendición lo que abrió el camino a la mayor victoria espiritual de la historia. A veces creemos que fe es mover montañas, pero muchas veces fe es quedarse quieto cuando todo en ti quiere correr. Fe es elegir confiar cuando el alma tiembla. Fe es decir, Dios, aunque no entiendo, no me voy a adelantar, aunque me duela, no voy a tomar atajos. Yo sé cómo es ese silencio de Dios, ese aparente desinterés, esa sensación de que estás esperando más de lo debido, pero quiero que sepas algo con certeza. El silencio de Dios no es rechazo, es estrategia, porque Él no te está ignorando, Él te está alineando, te está formando por dentro, para que cuando llegue lo que tanto anhelas, puedas sostenerlo con madurez, con humildad y con gratitud. Pablo escribió desde una prisión, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. ¿Sabes lo que esto significa? Que la paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando aprendes a confiar aún sin respuestas. No hay bendición que justifique perder tu comunión con Dios por ansiedad. No hay plan tan urgente que deba construirse en el desorden del alma. Dios no te quiere rápido, te quiere firme. Y si hoy sientes que estás perdiendo el control, detente, respira, reconecta, porque el que confía no acelera. El que confía se prepara. Echa tu carga, no la cargues más. Suelta el peso. No lo diseñaron para ti. Hay un plan en camino, pero no llegará por presión, llegará por fe. Y esa fe no es un sentimiento, es una decisión. Es mirar el caos y decir, yo espero en ti. Parte 3. La falta que hoy duele es la llave que abre un nuevo nivel de fe. Cuando algo te falta por fuera, también empieza a faltar algo por dentro. Sientes que pierdes el equilibrio, que se te escapan las fuerzas, que tu confianza en Dios se debilita cada vez que miras a tu alrededor y no ves lo que esperabas ver. La sensación es como una herida abierta, te arde, te cansa, te consume en silencio. Y aunque intentas seguir con tu vida, hay momentos en los que te sientes roto. Falta una respuesta, falta dirección, falta una provisión que no llega. Falta el milagro que has pedido una y otra vez, y esa falta empieza a doler, no solo porque aún no la tienes, sino porque te hace dudar de lo que sí tienes. Y aquí comienza la batalla interna, no siempre visible, no siempre compartida, pero profundamente real. El error es pensar que si algo falta es porque algo anda mal contigo. Empiezas a cuestionarte, ¿será que no tengo suficiente fe? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios ya no me escucha? Y en ese cuestionamiento constante, el enemigo te susurra mentiras disfrazadas de lógica. Si Dios estuviera contigo, no te faltaría nada. Si Dios realmente te amara, ya te habría respondido. Y tú lo crees. No porque quieras, sino porque el dolor nubla tu discernimiento, la herida distorsiona tu percepción, la ausencia te hace olvidar la promesa. Y desde ese lugar de fragilidad, el alma tiende a cerrarse. Te vuelves desconfiado, te vuelves duro, te vuelves autosuficiente. Dejas de esperar lo mejor porque prefieres no ilusionarte más, pero en el fondo sigues anhelando, sigues necesitando, sigues esperando. Y eso significa que aún hay algo vivo en ti. Y ese algo se llama fe. Porque aunque no lo notes, esa falta que hoy te duele es una oportunidad, no una maldición, no una burla, una oportunidad divina para pasar a un nuevo nivel de fe. Dios no quiere que vivas de migajas emocionales, no quiere que sobrevivas espiritualmente con oraciones rápidas y compromisos tibios. Él quiere llevarte a más, pero ese más no se alcanza con comodidad, se alcanza con hambre, con sed,
con necesidad. Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. ¿Lo ves? La saciedad no viene a los llenos, viene a los hambrientos. La llenura no visita a los que creen tenerlo todo, sino a los que reconocen cuánto les falta. Y ese reconocimiento, ese clamor sincero, es lo que abre las puertas del cielo. Dios no se acerca al orgulloso que cree que puede solo. Dios se manifiesta al quebrantado que admite, «Señor, sin ti no puedo más». Mira el caso de Job. Lo tenía todo: familia, bienes, salud, respeto. Pero cuando lo perdió todo, cuando ya no tenía a quien acudir, cuando su alma estaba desnuda y su cuerpo lleno de llagas, fue ahí cuando vio a Dios de una forma que nunca antes había experimentado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job no conoció realmente a Dios cuando estaba lleno, lo conoció cuando estaba vacío. Hay algo que solo se revela en el desierto. Hay una intimidad con Dios que no se encuentra en la comodidad. Hay una dimensión de fe que solo se activa cuando todo lo demás falla. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de entender que cada falta tiene propósito, que cada ausencia puede ser usada por Dios para desarrollar una fe más firme, más real, más profunda. Una fe que ya no depende de circunstancias, una fe que ya no cambia con el clima, una fe que no se derrumba cuando la respuesta se atrasa. Y tú estás siendo llamado a eso, no a una fe superficial que celebra solo cuando las cosas van bien, sino a una fe madura, firme, valiente, una fe que no se basa en tener, sino en creer, en confiar, en permanecer. Y sí, puede que hoy te duela, puede que hoy falte, pero eso no significa que estés perdiendo, significa que estás creciendo. No reprimas ese vacío, preséntalo. No niegues necesidad, exprésala ante Dios, porque Él no se escandaliza de tus preguntas, no se aleja de tu angustia. Al contrario, cuanto más sincero es tu clamor, más profundo es su consuelo. Isaías 40:29 dice, «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». ¿Sabes qué significa eso? Que cuando tú no tienes nada, Él puede darte todo. No temas tu falta, no la maldigas, no la ocultes, entrégala y observa cómo Dios la transforma en una plataforma para activar una fe que nunca antes habías conocido. Parte 4. Cuando no entiendes el plan, abraza al Dios que lo diseñó. Hay momentos en los que mirar al cielo no trae consuelo, sino más preguntas. Te preguntas por qué estás en esta estación de la vida. ¿Por qué las cosas no salieron como esperabas? ¿Por qué estás luchando tanto para mantenerte firme cuando otros parecen avanzar con facilidad? Quisieras entender, quisieras tener claridad, pero lo único que recibes es silencio. Y en ese silencio se asoma el cansancio, la confusión, la frustración. Estás tratando de ser fiel, pero no sabes si vas por buen camino. Estás orando, pero las respuestas no llegan. Has intentado mantener la fe, pero hay días en los que todo dentro de ti quiere rendirse. Tu mente busca lógica, tu alma pide dirección, pero nada se aclara. Solo más espera, más lucha, más incertidumbre. Y aquí es donde muchos tropiezan. Quieren entender antes de confiar, quieren ver antes de creer, quieren controlar antes de rendirse, pero ese no es el camino de la fe. La fe verdadera no se basa en entender el plan, se basa en confiar en el corazón del que lo diseñó. Cuando tratas de comprender todo antes de seguir adelante, conviertes a Dios en una fórmula, y Él no es una fórmula. Es un padre, es un rey, es un guía que ve lo que tú no puedes ver. La fragilidad humana te hace pensar que si algo no tiene sentido ahora, entonces no tiene sentido en absoluto. Pero los planes de Dios no son planos, son profundos. Están entretejidos en la eternidad, no en tu impaciencia. No siguen tu lógica, siguen su propósito, y ese propósito nunca ha estado en duda. El error común es forzar tu propia narrativa cuando Dios está escribiendo una historia más alta.
¿Quieres que el capítulo actual sea cómodo? Claro, sin conflictos, pero Dios escribe con tensión, con pausas, con misterios, porque Él sabe que en ese proceso tu fe se fortalece. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, no porque Dios se equivocó, sino porque Dios estaba formando algo en ellos que la tierra prometida no podía darles. Ellos querían destino. Dios quería transformación. Jeremías 29:11 declara una verdad que debes guardar como un ancla. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mira bien, no dice, yo les explicaré mis planes. Dice, yo lo sé. Eso significa que no siempre tendrás detalles, pero siempre tendrás dirección. No siempre tendrás respuestas, pero siempre tendrás su presencia. Y cuando no entiendas lo que está pasando, abraza al que nunca cambia. David no entendía por qué estaba siendo perseguido después de ser ungido como rey. José no entendía por qué fue traicionado y vendido por sus hermanos. María no entendía cómo, siendo virgen, podía ser madre del Salvador del mundo. Pablo no entendía por qué, después de tanto servicio, tenía que seguir sufriendo una espina en la carne. Pero todos ellos siguieron adelante, no porque todo tuviera sentido, sino porque sabían en quién habían creído. Tú no necesitas entender para confiar, necesitas confiar para atravesar el proceso. El deseo de entender cada detalle puede volverse una trampa espiritual, porque cuando no obtienes las explicaciones que deseas, te sientes frustrado, estancado, tentado a creer que Dios no está actuando, pero Él sí está actuando. Está organizando tu camino de forma invisible. Está protegiéndote de cosas que tú no ves. Está cerrando puertas para abrir otras mejores. Está quitando lo que estorba y fortaleciendo lo que te sostendrá mañana. Confía. Aunque duela, aunque no veas, aunque no sepas lo que viene, porque si Dios diseñó el plan, puedes estar seguro de que todo está bajo control. No necesitas entender para ser obediente. No necesitas ver el mapa completo para dar el siguiente paso. Lo único que necesitas hoy es rendirte a su voluntad y seguir caminando. Él no está buscando cristianos que siempre comprendan todo. Está buscando corazones dispuestos a decir, no entiendo lo que haces, Señor, pero confío en ti. Y esa decisión, esa entrega real es lo que te posiciona para ver la gloria de Dios. Isaías 55:89 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no actúa con tu mente, actúa con su soberanía, y lo que hoy te confunde, mañana te fortalecerá. Parte 5. Dios no te da todo de una vez porque está formando algo eterno en ti. Hay momentos en los que te sientes listo, listo para recibir, listo para avanzar, listo para ver cumplidas las promesas que Dios sembró en tu corazón y esperas que ese listo interno sea suficiente para que las cosas finalmente sucedan. Pero no sucede, no llega, no cambia, no se abre la puerta. Y en vez de respuestas, recibes espera. La espera se convierte en una carga. La demora te confunde. Empiezas a pensar que algo estás haciendo mal o peor aún, que Dios ya no está contigo. Porque si estuviera, ¿por qué tarda tanto? Pero aquí hay una verdad que debes abrazar, aunque desafíe tus emociones. Dios no te da todo de una vez porque está construyendo algo eterno en ti. Nos cuesta aceptar esto porque vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Queremos soluciones rápidas, respuestas ahora, caminos despejados desde el inicio. Pero Dios no trabaja así. Él no actúa por impulso. Él forma con intención. Y cuando Dios decide retrasar algo en tu vida, no lo hace para frustrarte, lo hace para fortalecerte. El alma impaciente exige, la fe madura espera, y esa espera no es pasiva, es formativa.
Es en el silencio que Dios forja tu carácter. Es en la demora que Él arranca la ansiedad. Es en el tiempo que parece perdido donde Él coloca fundamentos eternos. El problema no es que Dios no quiera darte. El problema es que muchas veces tú aún no puedes sostener lo que estás pidiendo. Porque recibir no es solo tener, es saber administrar, es tener la madurez para no perderse en la bendición. Y eso solo se logra con formación interna. 1 Pedro 5:10 lo dice con una claridad que no deja lugar a duda. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Lo ves? No es un castigo, es un proceso, no es olvido, es diseño. Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte peso espiritual, autoridad verdadera, profundidad en la fe. Y eso no se recibe de un día para el otro. Se cultiva, se forma, se trabaja con paciencia y fuego. Pablo era un hombre preparado, estudioso, con capacidad de liderazgo, pero después de su encuentro con Cristo, pasó años en anonimato antes de comenzar su ministerio. Porque no estuviera capacitado, sino porque Dios quería madurez espiritual, no solo talento, quería profundidad, no solo ímpetu, quería raíces, no solo hojas. Y tú también estás siendo procesado así, porque lo que Dios tiene para ti no es pequeño, no es frágil, no es temporal. Es algo que requiere estructura interior, discernimiento, firmeza, y por eso no lo da todo al mismo tiempo. A veces, Él frena lo visible para trabajar lo invisible. A veces Él te detiene en lo externo para impulsarte en lo interno. Y cuando entiendes esto, ya no peleas contra la espera, la abrazas, ya no maldices el silencio, lo valoras porque comprendes que Dios está formando en ti algo que durará más allá del momento. El alma impaciente quiere escapar del proceso, pero quien ha sido tocado por la sabiduría de Dios entiende que todo lo que se recibe sin formación se pierde con facilidad. Dios no quiere verte llegar rápido, quiere verte llegar completo. Él está construyendo tu carácter, afinando tu oído espiritual, quitando lo que no edifica, preparando tu corazón para recibir no solo la promesa, sino el peso que viene con ella. Isaías 40:31 lo confirma. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no te debilita, te transforma, te eleva, te da fuerzas nuevas, te prepara para volar donde antes solo podías arrastrarte. Por eso, si hoy estás en pausa, no te frustres. No estás siendo olvidado, estás siendo moldeado. Dios no terminó contigo. Él apenas está comenzando la parte más profunda del plan. Parte 6. Lo que hoy no tienes no define quién eres. Dios ya te vio completo. Cuando te sientes limitado, cuando miras tu vida y ves carencias, vacíos, ausencias, es fácil comenzar a dudar de tu valor. Empiezas a medirte por lo que te falta, por lo que no lograste, por lo que no tienes, por lo que todavía no cambió. Y entonces crees en silencio que vales menos. Te comparas, te exiges, te escondes, crees que necesitas demostrar algo, alcanzar algo, ganar algo para entonces sentirte digno, suficiente, completo. Pero aquí está el error profundo. Te estás definiendo por lo visible, por lo que se toca, por lo que otros ven. Estás construyendo tu identidad con piezas que este mundo puede quitarte. Y eso es una trampa, porque lo que hoy no tienes, lo que todavía no se manifestó, lo que aún no cambió, no define quién eres. Dios ya te vio completo. Tu identidad no está en tus logros, en tu estabilidad, en tu situación económica o en tu estado emocional. Tu identidad está en lo que Dios declaró sobre ti antes de que el mundo supiera tu nombre. Él te vio cuando nadie te conocía. Te llamó cuando tú no te sentías llamado. Te eligió cuando ni tú mismo te entendías. Y lo que Dios ve en ti no cambia con tus temporadas. Él no te valora más cuando te va bien,
ni te ama menos cuando fallas. Su mirada sobre ti es estable, inquebrantable, perfecta. El enemigo quiere que vivas desde la escasez, desde la vergüenza, desde el no soy suficiente. Pero Dios te llama a vivir desde tu verdadera posición completo en Cristo. Colosenses 2:10 lo declara con firmeza. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No dice que estarás completo cuando lo consigas. No dice que serás suficiente cuando mejores. Dice que ya estás completo en Él. Entonces, ¿por qué sigues dudando de tu valor? ¿Por qué insistes en permitir que tus faltas temporales definan tu identidad eterna? Jesús eligió a Pedro sabiendo que lo iba a negar. Llamó a Pablo sabiendo que antes perseguía a los suyos. Tocó a Tomás sabiendo que dudaba. Amó a Marta sabiendo que ella se angustiaba por todo. Dios no necesita perfección para comenzar, necesita disposición. Y si tú estás dispuesto, aunque falte, aunque duela, aunque todavía estés en proceso, Dios ya te ve como parte de su diseño eterno. No eres un error, no eres una falla, no eres un caso perdido. Eres parte de una historia que está siendo escrita con gracia, restauración y gloria. Y esa historia no se mide por temporadas de escasez. Se define por el propósito que el cielo ya estableció sobre ti. Efesios 1:4 lo confirma con una profundidad que transforma. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de tu falta, ya había elección. Antes de tu caída, ya había redención. Antes de tu pregunta, ya había respuesta. Dios no te ve como alguien incompleto. Te ve como alguien en proceso, sí, pero con un destino claro, con una identidad firme, con un valor inquebrantable. Y cuando tú decides creer eso, aunque todo afuera diga lo contrario, tu fe se alinea con el cielo, tu mirada se eleva, tu postura cambia, y lo que antes te detenía ya no tiene poder sobre ti. No necesitas tenerlo todo para caminar con dignidad. No necesitas alcanzar todo para creer que vales. Lo que hoy no tienes puede ser una realidad externa, pero tu plenitud interna no depende de eso. Tu alma está siendo formada, tu fe está siendo perfeccionada y mientras tanto, tú sigues siendo hijo, sigues siendo llamada, sigues siendo amada.